Muy bien, vamos a echar un vistazo a mi partida contra Faustino Oro. Como, como todos saben, o si alguno todavía no sabe porque ha estado viviendo en una cueva, Faustino Oro es un prodigio argentino que tiene nada más y nada menos que 10 años y ya tiene récords como haberle ganado al número uno del mundo en Bullet, haberle ganado a Hikaru Nakamura en Bullets y en Blitz, y también haberle ganado a jugadores como Ian Nepomniachtchi en Blitz. Con 10 años, tiene 3000 de Elo en chess.com, lo cual lo pone como el número 70 del mundo. Con 10 años, y además es un jugador muy fuerte de partidas lentas que ya, por cierto, con esta partida que vamos a ver, ha pasado los 2400 de Elo. La partida acabó en tablas. Con esta partida pasó los 2400. Y yo al final de la partida les voy a dar mis impresiones del análisis que hicimos y les voy a ir comentando toda mi experiencia de cómo fue conocer a Faustino, cómo fue jugar contra él, lo que ocurrió realmente en la partida, porque hay algunos análisis por ahí que yo creo que ninguno de los análisis está completamente acertado o no entendieron por completo lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, vamos sin más a la partida. Y como les digo, al final les voy a dar mi opinión sobre este fantástico jugador. Entonces, Faustino empieza con D4. Y yo voy a ser completamente sincero, en el torneo yo en general no estaba preparando demasiado. Era un torneo a doble ronda y al final los torneos a doble ronda son muy matadores. Entonces yo lo que dije es, si me juega D4, voy a jugar la Benoni diferida. Yo tengo muchos cursos que he hecho, muchas clases que he dado y muchas defensas que he aprendido. Pero una de las que ha pasado más desapercibida dentro de mi academia y nunca la he sacado a YouTube, nunca he sacado videos sobre ella, es la Benoni diferida. Entonces yo dije, voy a utilizar la Benoni diferida porque la Benoni diferida es una defensa poco teórica donde va a ganar el que entienda mejor el ajedrez. Que ya les contaré lo que pasó, pero bueno, en mi cabeza, yo, gran maestro, iba todavía obviamente a tener mejor comprensión que Faustino que tiene 10 años. Eso era lo que yo pensaba en el momento. Yo decía, voy a llegar a una posición trabada donde posiblemente voy a tener mejor comprensión y una posición antiteórica, porque como muchos saben, Faustino tiene un entrenador para las aperturas con blancas, un entrenador para las aperturas con negras, un entrenador de finales, uno de táctica y uno creo que de juego posicional o realmente no sé, pero sé que tiene un maestro de ajedrez trabajando constantemente sus aperturas con blancas y un maestro trabajando sus aperturas con negras. Entonces, creo que es un jugador al cual yo prefería no enfrentar en un duelo teórico. Así que les voy a comentar lo que es la Benoni diferida y las ideas que tiene. Faustino entra en el gambito dama con D4 y C4, entrando en lo crítico, y yo le hago C5. Esto se llama la defensa Benoni. Él me hace D5. Entonces, acá existe el Volga, por cierto, muy interesante el Volga, sacrificando peones para ganar líneas para tus piezas y también para desmantelar un poco el centro de las blancas, que incluso lo puedes golpear directamente con E6. Y bueno, como pueden ver, este peoncito que antes sostenía ha dejado de sostener el centro de las blancas. Entonces, el Volga, defensa muy interesante. Existe lo que se conoce como la Benoni moderna, jugando con E6 y capturando en D5 de manera rápida. Y normalmente en estas posiciones de Benoni moderna, este caballo de las blancas va a buscar la casilla C4. Vale, esto para que lo sepan, porque esto va a ser importante para lo que les voy a explicar más adelante en la partida. Y luego existe lo que se conoce como la Benoni diferida. Que la Benoni diferida es jugar una Benoni fianchetando al alfil, lo cual es bastante normal en todas las Benonis, solamente sin hacer este cambio. Miren, así, enroque, D6, jugada de desarrollo natural. Y ahora Faustino juega H3, por cierto, la mejor jugada, porque en estas posiciones el negro tiene menos espacio. ¿Qué significa tener menos espacio? Que tienes tus peones más atrasados que los peones del blanco. Podemos ver que los peones del blanco se ubican, dos de ellos en cuarta y uno de ellos en quinta, siempre mirando desde el punto de vista de las blancas. Es decir,
1, 2, 3, 4. Y el otro 1, 2, 3, 4, 5. O sea que las blancas tienen los peones más avanzados. Esto significa que nuestra posición es más restringida. Por lo tanto, cuando nuestra posición es restringida, lo que queremos hacer es cambiar piezas. O sea que esta jugada es una jugada que las negras, tarde o temprano, podrían querer hacer. Entonces, Faustino, muy bien, muy profundo con H3, comprendiendo muy bien la posición. Y ahora yo hago la jugada E6, jugada típica de Benoni, rompiendo el centro. Ahora, lo más habitual en esta posición, con gran diferencia, es la jugada alfil de 3. Y de hecho yo le estuve comentando un poco a Fausti. Creo que esta jugada es la mejor jugada para el blanco en esta posición. ¿Por qué me parece la mejor jugada para el blanco? Porque preparas el enroque y estás desarrollando el alfil en una casilla donde defiendes tus dos peones centrales. ¿De acuerdo? No me salen los comentarios. Realmente en esta plantilla que tengo no aparecen los comentarios del chat, ¿de acuerdo? Se me olvidó configurarlo, pero en un futuro, los agregaré. Muy bien, entonces, esta jugada tiene el propósito de enrocar rápido y realmente es una jugada que no tiene mayores desventajas. Acá nosotros vamos a entender la idea de la Benoni diferida. La idea de la Benoni diferida es no tomar en D5. No tomar en D5. Y más bien mantener latente esa amenaza. Pero ya les voy a explicar el por qué. Imagínense que el blanco, aquí la jugada que yo iba a hacer es caballo A6. Imagínense que el blanco enroca. Yo iba a jugar caballo C7. Imagínense que el blanco es una jugada de desarrollo tipo torre 1. Acá con negras, torre B8. Amenazas un posible B5. Las blancas se pueden llegar a asustar. Imagínense que el blanco juegue, por ejemplo, aquí. Tú puedes capturar ahora sí, porque luego ya estás preparado para hacer B5 y este peón queda muy débil. Entonces, las negras quedan muy bien. Si las blancas capturan con el otro peón, de nuevo, las negras están ya preparadas para jugar B5. Con lo cual, las blancas se podrían ver tentadas a decir, bueno, en la Benoni es bastante típico que cuando las negras hacen B5, yo hago A4. Y acá viene la sutileza de la Benoni diferida. La idea es ahora pasar a una estructura de India de rey, donde normalmente en esta estructura el plan de las negras es atacar con F5 y atacar al rey de las blancas. ¿Por qué queremos atacar al rey de las blancas? Primero porque la jugada de F5 la tenemos muy bien apoyada. Por la torre, por el alfil y por el peón. Es una ruptura que tenemos muy bien para realizar. Y segundo porque el peón de E5 lo tenemos muy bien defendido. Así que podemos hacer F5 sin crear grandes debilidades en nuestra posición. Así que en este caso las negras pueden llevar a cabo su plan muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el plan de las blancas en esta estructura? Pues el plan de las blancas debería ser hacer la jugada B4. Pero en esta posición, como las blancas hicieron A4 en su última jugada, ahora las blancas no pueden hacer B4. Y las negras lo que van a hacer es obtener un gran control de esta casilla con las siguientes jugadas. Vamos a hacer cualquier jugada de las blancas, A5, y posiblemente las negras van a hacer, voy a hacer cualquier jugada con blancas, caballo A6, y vamos a instalar un caballo en B4. Con lo cual, el ataque de las blancas se ve completamente cerrado y el ataque de las negras todavía está libre. En mi cabeza, esta era la idea de cómo quería ganarle a Fausti. Este era un poco mi plan. Y este es un poco el plan de la Benoni diferida. La Benoni diferida tiene muchas sutilezas. La que les acabo de mostrar, que podemos cerrar el centro en cualquier momento, sobre todo si el blanco hace esta jugada. Y la segunda sutileza es que vamos a suponer que el blanco hace esta jugada. Pues ahora fíjense que el caballo no tiene esta casilla. Lo cual en la Benoni tradicional sí ocurre. Porque en la Benoni tradicional, vamos a suponer jugada, sí, el caballo de las blancas va a ir muy bien en esa casilla, presionando la debilidad. Entonces, pueden ver que muy interesante esto. Bueno, a mí me parece interesante, espero que ustedes también. Pero Fausti me hizo la jugada alfil E3. Esta jugada yo no la conocía, no estaba en mi preparación.
Y ahora yo empecé a comparar un poco con mi conocimiento cuál podría ser el problema de esta jugada. Ya luego les voy a contar lo que me dijo Fausti de la apertura y se van a quedar sorprendidos. Ya luego se los voy a contar. Pero les voy a decir mis impresiones. Yo dije, vale, ahora yo puedo jugar tipo Benoni diferida. Sí, pero también si yo paso a una Benoni normal, el rey de las blancas está en el centro del tablero y las blancas están a una, dos jugadas de enrocarse. Entonces, a mí me pareció que como el blanco estaba a dos jugadas de enrocarse, yo podía aprovechar con esta jugada. Ahora, si las blancas capturan con el peón de E, tengo una idea muy típica de esta estructura. Acuérdense de esta estructura. El plan de las negras tiene que ser hacer caballo E4 y cambiar piezas. Cambiar este caballo por este caballo. Porque si nosotros cambiamos este caballo, nuestro alfil va a ser un monstruo, pero además nuestro otro caballo, que ahora mismo está muy triste, va a tener esta casilla. Y además va a tener esta casilla. Es decir que nuestro principal problema en la posición es este caballo, porque estorba tanto a nuestro alfil como a nuestro otro caballo. Ahora, en esta posición yo puedo hacer alfil F5. Yo puedo hacer alfil F5 porque Fausti no hizo alfil de 3. Eso fue lo primero que pensé. Yo dije, vale, ¿por qué alfil de 3 es la buena? Si las negras capturan, las blancas capturan así. ¿Y cuál es la idea del alfil de 3? Que las negras no pueden hacer alfil F5. Entonces, con alfil E3, las negras tienen esta jugada y es una idea indispensable para esta estructura cambiar este pésimo caballo de las negras. Esto para todos los jugadores de India de Rey, de Benoni, importante, muy importante. Ahora, por supuesto, la jugada crítica era C por D, que fue la que hizo Fausti. Pero yo lo que pensé es, vale, el peón de E4 está débil y lo puedo atacar. Y mientras el rey de Fausti esté en el centro, yo puedo buscar tomar la iniciativa. Eso fue un poco mi pensamiento. En esta posición yo hice una jugada importantísima, A6. Esta jugada, creo que todas las personas que yo he visto análisis en internet de la partida no entendieron el verdadero porqué de la jugada A6. Casi todos dicen, bueno, sí, A6 para preparar B5. Vale, pero las blancas me van a hacer A4 y yo no puedo hacer B5. Entonces, ¿cuál es el punto de A6? Pues el punto de A6 es muy sutil. Y es que si yo hago torre 8, Fausti puede jugar caballo D2. Y si yo capturo, Fausti puede capturar. Y cuando yo haga... espérense, ¿cómo era esto? Sí, así. Y cuando yo haga F5, Fausti tiene esta incomodísima jugada. Alfil B5. Este era el detalle de A6. Entonces, ahora yo tengo que hacer una jugada fea. Fausti está ganando un tiempo, se puede enrocar. Alfil B5 es una jugada muy molesta porque me ataca la torre, que es, digamos, la pieza a cargo de la clavada. Y de hecho tengo problemas porque si hago alfil de 7, inclusive, no sé, pero habría que ver, por ejemplo, jugadas como esta. Habría que ver simplemente cambiar también. Podría ser ventaja blanca. En general, me molestaba mucho la jugada alfil B5 para las blancas. Entonces yo lo que dije es, hago primero A6, amenazo B5 y cuando me haga A4, ahora tengo torre 8 y ahora las blancas nunca tienen la jugada alfil B5. Es decir que A6 es una jugada con doble propósito. Ahora Fausti me hizo caballo D2 y yo capturé. Esta es una jugada típica de estas posiciones con la idea de abrir la columna y aprovechar que Fausti no ha terminado el desarrollo. Acá lo que nosotros debemos aprender es que si nosotros hacemos jugadas inofensivas, Fausti, en este caso el blanco, va a terminar el desarrollo y esta posición es muy mala porque nos van a hacer F4, nos van a meter el caballo en C4 y estamos con la soga en el cuello, estamos completamente asfixiados y es una posición muy pasiva. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar lo que tenemos actualmente, que es el rey de las blancas en el centro del tablero y la columna. Y eso lo tenemos que aprovechar con energía. Caballo por E4. Caballo por E4 y F5. Y ahora podemos ver la utilidad de la jugada A6 evitando alfil B5. Alfil E2 de Fausti.
capturo la pieza, recupero. Fíjense que si este caballo se mueve, F4, recupero el alfil con un ataque obviamente decisivo, tiene el rey en el medio. Estoy recuperando la pieza y entrando con todo. Entonces, con mucha sabiduría, Fausti decide jugar alfil E2. Y luego de peón por, le estoy amenazando el peoncito de B2 y Fausti decide defenderlo con la magnífica jugada caballo C4 que además ataca debilidades. En esta posición yo quiero hacer la jugada caballo D7 para terminar el desarrollo, pero me caía el peón de D6. Entonces hice la jugada dama F6 primero, una jugada desde mi punto de vista muy interesante, aunque luego el módulo no le gusta mucho, ya les voy a decir el por qué. Y ahora viene lo realmente sorprendente. Hemos hablado de muchas cosas en la apertura, de muchas sutilezas, de que yo quería sorprender a Fausti. Al terminar la partida, Fausti me dijo que aquí había acabado su preparación. En la jugada 14 había acabado su preparación. Yo pensaba que lo estaba sorprendiendo en la jugada 2, con la Benoni. Yo pensaba que lo estaba sorprendiendo con la Benoni diferida, una subvariante de la Benoni. Yo pensaba que lo estaba sorprendiendo, o por lo menos que lo había sacado de la teoría, en las cosas locas que habían pasado. Había sido una partida con mucho caos, mucha locura. Y Fausti me dijo que hasta aquí lo tenía preparado. Fausti había pensado 20 minutos. Claro, ¿esto significa que no lo tuviese preparado? No, porque muchas veces en las partidas, contrario a lo que la gente cree, que cree que cuando tú tienes algo preparado lo juegas al toque, los jugadores están en la partida recordando. Aquí había visto yo esta línea, había visto esta otra cosa. A veces ven muchas cosas y están tratando de organizar sus ideas. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Fausti. A mí me quedaban 55 minutos, yo estaba luchando por mi vida y Fausti estaba recordando sus análisis, recordando sus ideas. Entonces, podemos ver una preparación magnífica y podemos ver una memoria muy buena. Y esto es lo primero que quiero hablar. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que a veces hago preparaciones y se me olvidan. Mientras las estoy haciendo, se me están olvidando. Y creo que todos o muchos se podrán sentir identificados con eso. ¿Eso significa que no puedas ser un buen jugador de ajedrez? No, puedes ser un buen jugador de ajedrez. Pero Fausti tiene una memoria muy buena. Muy, muy buena. Porque jugada 14, le jugué una apertura que no se esperaba y recordaba su preparación. Bueno, yo seguí con dama F6. En esta posición, Fausti desaprovecha una oportunidad. Aunque hay que decir que un jugador de casi 2700 jugó esta posición también y también desaprovechó la oportunidad. O sea que realmente era difícil. Y es la jugada caballo B6. ¿Por qué esta jugada es tan buena? Obviamente, atacas torre, atacas alfil. Pero el verdadero problema de esta jugada es que luego de torre A7 no se ve tan claro lo que quiere hacer el blanco. Porque las negras están amenazando el peón de B2 y además las negras están amenazando sacar piezas con caballo de 7. Resulta que en esta posición las blancas pueden sacrificar el peón de B2, que esto es lo que ni Faustino ni yo supimos valorar del todo bien. Y lo estuvimos hablando después de la partida, lo estuvimos viendo un poco con el módulo y, y nos pareció que no era claro desde un punto de vista humano. Y aún así, me parece que un jugador élite lo podría hacer. Un jugador élite lo podría encontrar. Matías Bloebaum, un alemán de casi 2.700, no lo hizo, pero yo creo que era una idea bastante viable, porque si te comen el peón, tú puedes hacer torre B1, tocando a la dama, y la dama vuelve, eliminas al alfil, y luego haces alfil G4. Y el punto en esta posición es que la torre es muy mala y el caballo de las negras cuesta mucho de sacar. Ahora, hay un tercer punto que yo creo que es el que hace que esto sea bueno para el blanco, y es que el peón de E4 está muy débil. Entonces, a pesar de que temporalmente son dos peones de menos, lo más seguro es que el blanco acabe solo con un peón de menos. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que yo le dije a Fausti es, Fausti, cuando veas este tipo de líneas, aunque te parezcan
inhumanas o te parezca que son de módulo, trata de profundizar en ellas y trata de entenderlas. Porque yo sé que Fausti es un jugador que lo mejor es no limitarlo. Lo mejor es no limitarlo. Dejarlo que él mismo piense las cosas y que él mismo trate de descubrir y de entenderlas. ¿Vale? Y eso es algo importante que, a ver, yo no soy quien para darle consejos a nadie, pero yo creo que los entrenadores de Fausti lo tienen que saber hacer muy bien. Tienen que saber no limitarlo, porque evidentemente es un jugador, y esto es algo evidente, más talentoso que todos. O sea, es más talentoso que todos nosotros, que todos sus entrenadores. Eso es algo evidente. Entonces, aunque algo te parezca a ti raro y no lo entiendas, que como entrenador, como gran maestro es algo que pasa constantemente, hay cosas que no entendemos, lo mejor es no transmitirle eso a Fausti, sino más bien decirle, tú puedes tratar de entenderlo, tú puedes tratar de entenderlo, tú puedes hacerlo. Porque quizás yo no puedo, pero tú sí. Entonces, es importante que este tipo de líneas siempre las analice y trate de profundizar en ellas. Entonces, me jugó dama de 2, defendiendo el peón, una jugada sólida, una jugada muy correcta, y le jugué caballo de 7, ahora evito esa jugada. Y ahora Fausti me hace alfil F4. Y acá le metí una idea muy interesante, y es la jugada E3. Muy orgulloso y muy contento de esta idea, porque básicamente la idea de E3 son dos. Quiero descoordinar las piezas del blanco o empeorar su estructura. Fíjense que el blanco tiene una coordinación perfecta. El alfil ataca el peón, el caballo ataca el peón, la dama defiende al alfil. Armonía. Mi caballo quiere ir a E5, pero el caballo y el alfil, de nuevo, coordinando de manera perfecta, no dejan que mi caballo vaya a la casilla E5. Y luego otro tema interesante, el rey de Fausti todavía está en el centro. Entonces, con E3 yo busco descoordinar un poco estas piezas, y si Fausti captura con peón, le estoy dañando la estructura de Fausti. Ya les voy a comentar cómo iba a intentar yo aprovechar esto, pero bueno, en la partida Fausti capturó con alfil. Si él capturaba con el peón, la idea que yo tenía era caballo E5. Y acá, por ejemplo, ya había algo de lo que es la flexibilidad de pensamiento. Luego de la partida yo le dije a Fausti que contra caballo por, yo tenía pensado hacer torre por, y me parecía muy buena. Porque me puede capturar la torre, pero ahora este peón, la entrada, las casillas negras están muy mal. Y si se enroca, puedo jugar a ganar, pero tengo como mínimo alfil por H3 con tablas. Tiene que comer y continuo. Entonces, tenía como mínimo esa solución, pero también puedo jugar alfil F5, tratar de comerme ese peón, torre 8, presionar ahí. Hay mucha compensación. Esta era mi idea, pero Fausti me comentó, y me pareció interesante y curioso, que le molestaba esta jugada. Y si alfil H2 le molestaba, creo que era esta, y luego dama E4. Muy raro todo, pero luego lo vi con el módulo y esto era lo que el módulo daba como mejor. Lo que yo había pensado lo daba como igualdad, pero esta variante que me comentó Fausti la daba como mejor para las negras. En cualquier caso, Fausti decide capturar con el alfil, lo cual es una decisión muy sólida. Y acá yo cometo el error de ya jugar lo que yo tenía pensado, que es caballo E5. Esta jugada es una jugada dudosa. Podríamos decir que de momento Fausti hizo dama de 2 dudosa. Yo hice dama F6 también dudosa. Son pequeñitos errores. Y luego caballo E5 también fue dudosa. En esta posición con torre B8 estoy muy bien, porque voy a romper acá. Y la jugada caballo E5 la puedo hacer en la próxima, en la próxima, en la próxima. Caballo E5 realmente no fue buena, porque me hizo caballo B6 y ya no tengo esa ruptura. Ahora tengo que hacer torre B8. Obviamente, lo primero que quiero que entiendan, y esto va a venir relacionado con lo que pasa más adelante en la partida, es que si Fausti me cambia caballos, Fausti está simplemente peor. Capturo con dama, tengo la diagonal, otra diagonal, tengo la ruptura.
pedazo de alfiles, la dama centralizada, tengo una posición muy buena. Una de las ventajas que tiene Fausti es que este caballo es muy bueno, porque mis alfiles van a ser muy fuertes. Mi dama, mi torre son muy fuertes. Pero su caballo es mejor que mi caballo, porque mi caballo él me lo puede echar en algún momento con F4. Así que Fausti, con mucha sabiduría, muy buena valoración de la posición, decide hacer caballo B6. Porque su caballo es mejor que el mío. Su caballo puede oscilar entre estas dos casillas y mi caballo en cualquier momento me puede hacer F4 y me lo tengo que meter donde pueda. Entonces es importante entender eso. Que Fausti hace esto porque es lo correcto. Enroca. Y ahora yo hago la jugada alfil F5. La jugada que me gustaría hacer a mí es avanzar este peón. Para liberar mi torre, para liberar mi juego de peones. Él tiene 3 peones aquí y yo tengo 2. Es decir, que en algún futuro él podría tratar de hacer F4, F5 y romper mi enroque. Mi rey está más desprotegido. Pero a cambio yo tengo 3 peones aquí y Fausti tiene solo 2. Con lo cual yo quiero movilizar esos peones. Eso es importante que lo entendamos para poder entender la manera en la cual se jugó la posición. ¿De acuerdo? Yo la jugada que quisiera hacer es caballo de 7 y cambiar este caballo. Yo estoy desesperado porque ese caballo no me deja moverme. Pero en este caso Fausti podría capturar y ahora podría hacer la fortísima jugada alfil G4 y ese alfil lo metería en E6 y sería muy doloroso. Muy doloroso el alfil ahí. No puedo permitirme eso. Entonces yo decido primero sacar el alfil. Con la idea de luego poder hacer caballo de 7 y que no exista el cambio de caballo por alfil. Porque mi alfil estaba en C8, entonces quiero primero sacar el alfil y luego expulsar su caballo para yo poder mover mis peones. Y ahora Fausti tenía una jugada de esas que da el módulo y para un 99.9% de los jugadores son jugadas bastante difíciles de hacer. Torre A3. ¿Cuál es la idea de torre A3? Decir, ¿me quieres eliminar mi caballo? Perfecto. Yo te voy a poner la torre. Poner la torre ahí, sostenerla, presionar las debilidades de las negras. ¿Y cuál era la conclusión con esta jugada? El blanco tiene cierta ventaja. El blanco tiene presión en la posición. Es una jugada difícil de ver, es una jugada que a mí no se me ocurrió y creo que es una jugada que muchos grandes maestros omitirían. Yo creo que la gran mayoría de jugadores, incluso grandes maestros, harían la misma jugada que hizo Faustino. A5. Muy buena jugada. Es una jugada profiláctica contra mi idea, porque lo que dice Fausti es, él me quiere hacer caballo de 7, porque me quiere eliminar este caballo, porque él quiere tirar sus peones. Él quiere avanzar su mayoría de peones y atacar el punto B2 con la torre, este punto, con la torre, con la dama, con el alfil. Eso está claro como el agua. El punto B2 es un peón débil de las blancas y las negras, de manera natural, están apuntando a B2. Entonces, ese es el peón que queremos atacar. Siempre tenemos que buscar atacar los peones débiles del rival. ¿Por qué? Porque los peones no se pueden mover con la misma facilidad que las piezas. Entonces los peones débiles son muy buenos objetivos en la posición del rival. Ahora, si Fausti me hacía una jugada tipo rey acá, yo le iba a jugar caballo aquí y cuando mueva el caballo le voy a jugar B5. Posiblemente. Y entonces voy a activar todo mi juego por la columna y el peón de B2 va a caer. Entonces, Fausti se anticipa y hace A5. Y la idea es que contra caballo de 7, si él cambia caballos, entiendan esto. Si Fausti cambia caballos, está automáticamente peor. Fausti no puede hacer esto. Por mucho que ustedes querían que Fausti me ganara y querían que la partida siguiese, él no puede cambiar caballos. Porque si cambia caballos, el punto B2 está tocado, lo tiene que defender. Y yo le puedo hacer B6, le puedo abrir la columna y el punto B2 va a estar muy débil. ¿Este peón mío puede ser que caiga? Sí. Pero si cae su peón y cae el mío, yo tengo un peón pasado y él no.
Yo tengo un peón pasado y él no. Entonces, si llega una línea donde él captura mi peón y yo capturo su peón, vale, muy, muy bonito todo. Pero yo tengo un peón pasado. Entonces, entiendan que por mucho que Fausti quería ganarme y yo le quería ganar, él no me puede cambiar caballos. Él tiene que volver. Y ahora hay una segunda cosa que deben entender. O sea, en esta posición yo B5 no la puedo hacer. Porque si hago B5, él captura y él ahora puede hacer esta jugada, por ejemplo, B3. Y ahora su peón no va a caer. Su peón no va a caer y mi peón sí va a caer. Entonces, yo B5 no la puedo hacer. ¿Y saben qué otra cosa no puedo hacer? No puedo dejar ese caballo allí. No puedo dejar ese caballo allí. Me ataca la debilidad. Salta a la casilla. Defiende el peón. No lo puedo atacar. Si yo dejo ese caballo allí, lo que va a pasar es que Fausti va a centralizar las torres y que poco a poco me va a tirar estos peones. Y él tiene 3 contra 2 aquí. Entonces, donde yo tengo ventaja, no voy a hacer nada. No voy a hacer absolutamente nada. Y donde él tiene ventaja, me va a apretar. Tomen en cuenta una cosa. Si yo no le hago esta jugada, y Fausti puede volver a mover, me puede hacer alfil acá, me vuelve a atacar el peón y yo esta jugada ya no la puedo hacer porque se queda con un peón pasado. Entonces, ¿qué jugada voy a tener que hacer? Alfil F8, defender el peón así. Voy a tener que hacer alfil F8 y defender el peón. Díganme, porque esta no la puedo hacer. Tengo que hacer esta. ¿Esto les parece una buena posición con negras? A mí me parece una posición perdida. Me pueden hacer torre aquí, pasarme la torre, tirarme los peones. No puedo hacer esta. No puedo hacer esta. Estoy perdido. Entonces, yo creo que hay que entender bien el contexto de las partidas. Y hay mucha gente que decía, no, Fausti y Gascón con miedo. Obviamente, sobre todo más Gascón con miedo. Les voy a decir una cosa. Creo que no hay una persona que me dé menos miedo perder que con Fausti. Es un jugador fantástico. Es un muy buen jugador. Y estoy seguro que me va a ganar muchas partidas. Muchas, muchas partidas. Yo no tenía ningún miedo de perder. Juega muy bien al ajedrez. Tiene 2400 y, y ya les voy a dar mis impresiones en el análisis. No tenía ningún miedo de perder. Yo quería jugar la partida a ganar. Por eso jugué la Benoni. Porque la Benoni es una apertura alegre, es una apertura para jugar a ganar, para crear complicaciones. Lo que pasa es que esto es una posición donde llegamos a un punto muerto. Porque él no me puede cambiar, no me puede dejar que yo le cambie. Y yo no puedo hacer otra cosa, sino perseguir su caballo. Porque si yo no hago esta jugada, él me va a hacer alfil F4 y automáticamente estoy horrible. Horrible porque tengo que hacer esta. Ya perdí la partida. Parece que estoy exagerando, pero así de grave sería. O sea, ya estratégicamente ya perdí la partida aquí. No puedo hacer esta jugada, no puedo hacer esta. Me quedé con el alfil en F8, ya perdí. Entonces, luego salí y estuve analizando un momento la partida con Fausti. Me cayó súper bien, debo decir. Y el analizar con él fue muy enriquecedor. Entendía la posición como alguien que llevase estudiando el ajedrez a fondo por 25 años. Posiblemente hace 25 años, la verdad es que no lo sé, pero posiblemente los padres de Fausti no se habían conocido todavía. Y Fausti llevará 2 o 3 años jugando. Y estuve con él comentando varias partidas y tiene una comprensión muy, muy, muy buena del ajedrez. Muy sorprendente. Obviamente, yo desde aquí incentivo a Fausti a que tenga que seguir mejorándola y a que no se duerma, sino que más bien vea las cosas que le faltan, vea los errores de comprensión que tiene. Tiene que seguir en ese proceso constante de mejora, disfrutar ese proceso constante de mejora porque al final el objetivo tiene que ser divertirse. Luego estuvimos comentando un poco las partidas que se estaban jugando y yo me quedé realmente impactado con la rapidez con la que Fausti entendía lo que estaba pasando en las partidas. Era algo así como que estábamos los dos viendo en el móvil y Fausti ponía la posición y yo estaba contando los peones cada vuelo que soy. Yo estaba contando los peones, diciendo, bueno, a ver, las blancas tienen uno, dos, tres. Y Fausti me estaba diciendo, aquí las blancas tienen que hacer esto y esto y esto, por esto. Y
Y luego cuando yo veía la posición, mi cerebro procesaba y yo, y yo veía lo que había dicho Fausti y dije, es buenísimo lo que dijo. Es buenísimo. O sea, el análisis que hizo es muy bueno. Y tiene mucho golpe de vista. Ve las posiciones y entiende rápido lo que tiene que hacer. Entonces tiene muy buena comprensión y tiene muy buen cálculo y muy buena preparación, muy buena memoria. Y lo que más me gustó de Fausti es que, a pesar de todo, el, la fama mediática que se le está dando, que yo creo que es algo que él se la tiene que tomar con mucha tranquilidad, él lo que hace es disfrutar el ajedrez. Él lo que hace es disfrutar el ajedrez. Y el chico había acabado el torneo y estaba jugando Blitz. O sea, se sentó en una mesa jugando Blitz con toda la gente. Por supuesto, yo aproveché y jugué un par de partidas. Me ganó una y empatamos una. Pero eso, acabas de jugar un torneo que te quedaste a medio punto de la norma y aún así vas, sales, disfrutas. Y eso es lo más importante, que tiene que hacer Fausti, disfrutar. Disfrutar porque está en una etapa que es la etapa mejor para un niño. am, para un ajedrecista es la mejor etapa, sin duda, la más divertida, la más bonita. Entonces, esta es una etapa que la tiene que disfrutar al máximo y se ve que el ajedrez le encanta. Y eso me gustó mucho. Me comentó que ve mis videos de YouTube, así que eso muy motivador para, para hacer videos. Me comentó que llevaba muchos años viendo mis videos y me hizo gracia porque me dijeron, mira, Fausti se puede sacar una foto contigo. Y yo, ¿cómo? Mira, si soy yo el que quiere una foto con Fausti. No, no al revés. Y la verdad es que un chico súper simpático, disfruta mucho el ajedrez, muy buen jugador, am, y que me dejó muy buenas sensaciones, me cayó genial. Y, y la verdad es que hay que apoyarlo. Yo quisiera de verdad que la comunidad hispanohablante casi que nos pusiéramos de acuerdo para no presionarlo, para dejarlo que disfrute, que él no tiene nada que demostrarle a nadie, no tiene que hacer nada por nadie y no le tiene que importar la opinión de gente que juega mucho peor que él al ajedrez. Juega mucho peor que él al ajedrez. No les tiene que importar, tiene que ser oídos sordos. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que es difícil, pero eso es lo que él tiene que hacer. Son personas que juegan mucho peor. Todos los que comentan cosas de Fausti juegan mucho peor. Entonces, casi que centrarse en eso, en el juego, en disfrutar y en seguir aprendiendo. Desde aquí también decir que tiene que ser muy autocrítico consigo mismo, ver sus fallos, ver dónde puede mejorar. Y eso es algo que tiene que ser divertido también. Tiene que ser divertido. Ese es un proceso de mejora que el objetivo no es ganar partidas, no es el elo, no sé qué. El objetivo es que también es divertido mejorar. Es divertido ser un mejor jugador. Es divertido ver tus fallos y corregirlos. Eso es algo divertido y es un poco, para mí, el centro que tiene que ser para Fausti. Pero bueno, ha sido un placer jugar con él. am, y la verdad, me alegró mucho cuando me dijo que veía los videos. Y, y bueno, espero que les haya gustado este análisis. A los que lo estén viendo en diferido desde YouTube, decirles que esto lo hice en directo desde mi canal de Kick, que tienen el enlace en la descripción y pueden ver allí mis directos. A las 11 p.m. normalmente voy a estar abriendo directos, 11 p.m. hora de España. Y bueno, nada, nos veremos en una próxima. Muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse. Y a los que están en Kick, no se vayan porque voy a seguir. Recuerden suscribirse, dejar su me gusta. Y nos vemos en una próxima. Chaito.